Ok. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En la Mesa con la Nutrióloga Experta Podcast. La ansiedad es un tema de tendencia porque representa una de las emociones que son normales y que experimentamos todos en nuestra vida cotidiana. Cada vez se habla más de ella porque, bueno, se habla de ella ya en los podcasts, en YouTube, también en las redes sociales, se escucha más, se ve más. Y por eso amerita que el día de hoy volvamos a hablar de este tema, pero en esta ocasión lo vamos a hacer acompañado de una gran invitada, una súper profesional en el tema. Ella se llama Isa Huerta. Isabel es coach funcional enfocada en mindfulness y meditación, liderazgo y crecimiento personal. Algunas de ustedes seguramente escucharon el episodio 75 en donde Isa y yo platicamos sobre el mindful eating. Y bueno, actualmente ha hecho un cambio rediseñando su cuenta para apoyar en una transformación real y sin rodeos y con más herramientas que sí funcionan a toda esa comunidad que quiere sentir estos beneficios y vivir estos beneficios de la meditación, especialmente. Isa, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Es un honor tenerte el día de hoy como parte de esta quinta temporada. Muchas gracias, Leslie, y muchas gracias también por invitarme. Es un honor. Me encanta todo lo que hemos compartido, entonces creo que este episodio le va a llegar y le va a ayudar también a muchísima gente. Muchas gracias. Claro que sí, ese es el objetivo de este espacio. Y bueno, me encantaría comenzar esta charla em, con algo que quisieras tú compartirnos dentro de tu experiencia viviendo la ansiedad. ¿Qué anécdota te ha marcado en tu vida diaria o profesional? Ya que, bueno, muchas personas piensan que por dedicarnos a esta área de la salud y el bienestar, que a nosotros no nos pasa, ¿no? Ujú. Que como somos nutriólogas comemos bien, que si somos coach en meditación tenemos todo el espacio zen, ¿no? Pero Sí. en realidad somos seres humanos, sintientes y con emociones. Entonces, desde ese espacio vulnerable, platícanos. Sí, bueno, si pudiera describir, yo creo que este tema de la ansiedad con una imagen que es algo que a lo mejor para muchas personas que son muy visuales, yo lo veo así como cuando estás en una habitación y está llena de puertas y pareciera que ninguna te lleva a donde quieres ir. Entonces te sientes atrapada, como con la mente corriendo en círculos, buscando una salida, pero no aparece, ¿no? Entonces, hace unos años específicamente, cuando yo me di cuenta que tenía como esos pequeños episodios de ansiedad, porque no lo sabía, es más, antes no se hablaba mucho del tema. Eh, Viví uno de esos momentos intensos, estaba justamente sentada en mi escritorio, estaba terminando una sesión, estaba terminando una junta y me di cuenta que lo primero que quería hacer, y esto está relacionado también con lo que hablamos en el episodio anterior, quería meterme algo a la boca, ¿no? O sea, quería de alguna manera dejar de sentir eso que estaba sintiendo. eh, si bien lo único lo que tenía a mi lado era una manzana, fue lo que hice, pero fueron microsegundos y eso fue lo que me hizo a mí darme cuenta que yo estaba evadiendo esas sensaciones y esas emociones. Después investigué, supe que eran estos como estas señales de ansiedad, ¿no? De que te sientes con el pecho apretado, la respiración se te entrecorta, están como estos pensamientos constantes, muy en el inconsciente de si soy o no soy suficiente, si algo no va a salir mal, y toda esa presión, agrégale el estrés y demás, pero yo no me había dado cuenta. Y te estoy hablando yo creo que de hace como 10 15 años máximo.
Entonces, sí, la ansiedad no es algo nuevo para mí. Ujú. Em, Había sentido su presencia en muchísimo antes de eso, inclusive, pero no sabía lo que era. Y esta vez, pues supongo que a lo mejor por el nivel de presencia, ya para ese entonces practicaba un poco más de mindfulness, de meditación, empecé a darme cuenta. Durante algún tiempo traté como de erradicarla, como dejarla a un lado, la veía más como eso que no quieres en tu vida, ¿no? O sea, más como una lucha, como no sé, algo así lo sentía yo y fue que poco a poco como que empecé a cambiar el enfoque, aprendí de ella, le empecé a prestar atención y poco a poco fue más como de, ok, ¿qué puedo aprender de esto? Pero sí me llevó así como en un proceso de ir y venir, subidas y bajadas. Y pues creo que eso ha sido como más mi experiencia con la ansiedad. Y es interesante esto que nos platicas porque a veces no queremos darnos cuenta o hacernos conscientes de que la tenemos, ¿no? Sí. Teniendo todas las herramientas de conciencia, a veces como que le damos esa vuelta, ¿no? Ujú, O nos dedicamos a buscar esa comida o esa actividad o esa bebida o ujú, ese que va a llenar ese momento, ¿no? En vez de ujú. encontrar realmente el qué lo está desencadenando y cómo, qué hago con esto, ¿no? ¿Qué hago con esta Sí, claro. emoción? Y imagino que también por tus responsabilidades en el trabajo, porque además de todo deben saber que Isa, pues es manager y tiene equipos a su Sí. cargo y además o sea, tiene bastantes retos en la vida que a veces hacen que surja esta ansiedad, ¿no? Y que además de que pues, tú conoces herramientas, Ujú, vuelve y vuelve. Y con esta anécdota que nos cuentas de que tenías una manzana, o sea, llegar a un punto de comerte una manzana por ansiedad, a mí se me hace ujú. algo, se me hace un challenge. Porque Sí, sí. no, porque cuando tienes ansiedad, o sea, no precisamente buscas una ensalada, ¿no? O sea, Sí, busca no, claro. algo grasoso, panoso, frito, con azúcar, ¿no? Eso es lo que realmente llena esa necesidad. Y Sí, sí, o sea, perdón que te interrumpa, precisamente como estaba en ese entonces, en ese cambio de hábitos también, lo que tenía conmigo eran cosas saludables, ¿no? Pero sí, o sea, yo hice esa introspección para tratar de identificar en momentos anteriores, porque yo estaba segura de que no era algo de un momento a otro o algo que se había tornado solo en ese instante, porque una de las primeras preguntas fue, ¿cuándo antes me llegué a sentir así? Entonces, regresé como a varios periodos pues de mi vida y era justo eso, o sea, momentos donde yo tomaba otros alimentos, el pan, el chocolate, las papas, mil cosas, y aparte te lo comes así como precisamente ansiedad, ¿no? Así que te estás como metiendo todo de manera urgente, pero es precisamente como para tapar esa emoción, porque no quieres sentir eso y lo que quieres sentir es algo rico, es como ese placer inmediato, ¿no? Entonces sí, o sea, totalmente mucho antes hice eso. En ese momento, cuando me di cuenta, pues lo que tenía en la mano era la manzana. Yo creo que si hubiera tenido otra cosa, pues hubiera hecho lo mismo, ¿no? claro, o sea, ahí ya había como ese kit de emergencia, ¿no? Voy a traer la manzana por si algo pasa y que sea algo saludable en todo caso, pero o sea, quienes no tienen estos conocimientos o que ya, o sea, autoconocimiento, no de decir me va a pasar y me va a pasar en esta junta, entonces ya voy a tener un alimento saludable cerca, es difícil que eso suceda, o sea, es muy difícil. Lo más probable es que pues te vayas a esas maquinitas, que tienen galletitas, chocolatitos y todo, y que con eso pues, se pueda cubrir esa necesidad
tapar claro. la Sí, ansiedad, totalmente. por así decirlo, ¿no? Isa, ¿y cómo aprendiste a gestionarla? O sea, cuéntanos tus secretos. Bueno, voy a hacer un resumen. Em, Pues cuando empecé como a investigar más un poco de esto, digo, yo soy una persona que hace mucha introspección desde siempre, de toda la vida. Es como algo que viene como en mis neuronas ahí. Am, Empecé a darme cuenta que precisamente si la ansiedad no es como algo malo, entonces, ¿qué es, no? Y muchas veces me di cuenta de que era mucha resistencia. O sea, yo estaba como en este estado de tal vez evasión, ¿no? Había mucha resistencia, mucho miedo. Lo empecé a notar como algo que me estaba deteniendo, algo que me estaba llevando inclusive o invitando hacia algo más, algo que me permitía darme cuenta que por ahí alguna cosa no estaba bien conmigo, ¿no? Tal vez fuera de alineación, qué sé yo. Entonces lo empecé a ver más como una señal, ¿no? De que algo necesitaba atención de mi parte. Entonces, si bien todo esto también funcionan como un tipo de hábito, porque pues obviamente ya cuando empiezas a investigar sobre esto, te das cuenta de que lo que quieres es controlarlo y, y no, pues evitarlo, ¿no? Como dejarlo encapsulado en algún lado y moverlo y no volverlo a ver nunca más. Pero cuando justamente decíamos eso, ¿no? O sea, yo busco un chocolate y me lo como porque estoy estresada, o busco unas papas y me lo como porque estoy estresada, en el momento, pues parece una excelentísima idea, pero lo único que estamos haciendo es reforzando ese hábito. Entonces, en lugar de empezar o de continuar resistiendo, comencé mucho a observar, comencé a darme cuenta que cuando empezaba a sentir como esa presión, esa sensación de que te empieza a palpitar el pecho y te sientes como, no sé, algo está pasando y no sabes qué es, justo fue más como entrar en presencia. Es complicado al inicio cuando, por ejemplo, si no has hecho estas prácticas de mindfulness o de meditación o creas esos espacios para ti, es complicado al inicio, pero puedo compartir inclusive hasta tres preguntas que nos ayudan en esos momentos y es una, es en dónde la estoy sintiendo en mi cuerpo en este momento, qué historia me estoy contando en este momento, porque al final del día todo lo que está sintiendo nuestro cuerpo también viene de cosas que nos decimos en la mente. Y si esto es realmente una amenaza o es una sensación pasajera, ¿no? Algo de lo más importante es que aprendamos como a regular ese sistema nervioso, porque en el día a día, justo en este ejemplo que les comentaba cuando me di cuenta, era por que durante esa sesión estaban, digamos, estábamos trabajando un montón de cosas muy relevantes que aparte tenían que ver con impactos hacia ciertos clientes, proyectos, temas de dinero en millones. Entonces es así como demasiada presión, pero le bajas un montón de rayitas a la ansiedad cuando te das cuenta de que pues a lo mejor es algo que no está en tus manos, ¿no? Que no depende de ti, que es solo parte del día a día. Eh, es mucho como ese tratar de entender qué es lo que está sucediendo con nosotros en ese momento. Y aparte de esto, comencé a hacer cosas distintas. Mm, En lugar de quedarme como congelada con la ansiedad, empezaba a moverme. Empezaba de menos a caminar, a estirarme un poquito, sin ser como muy agresiva con mi cuerpo, sino estando más presente, en lugar de, porque no sé si lo han notado, pero cuando nos da como
esos picos de ansiedad, nuestra respiración empieza a estar muchísimo más rápida y es mucho más superficial, se queda como aquí en esta parte. Ujú, Entonces empezaba a respirar más lento, más profundo, si era necesario me ponía la mano en el pecho, en el estómago. Yo misma me decía, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy para mí, estoy en este lugar, observaba, veía dónde estaba y pareciera muy simple, pero es traerte al presente y tu cuerpo le va bajando, o sea, le va bajando como ese rush que traemos, porque al final es como esta respuesta de supervivencia, ¿no? O sea, de algo malo está pasando, no sé qué es, pero necesitamos hacer algo, ¿no? O ujú. sea, ahí todo nuestro cuerpo empieza a conspirar para que sobrevivamos y la verdad es que a veces seguramente es solo un pensamiento, a lo mejor, Sí. o nos está detonando algo que viene desde antes en nuestro cuerpo, porque también nuestro cuerpo tiene esos recuerdos, esas conexiones, y a veces es como tan inmediato que no Ujú, nos damos cuenta. ujú, Entonces, esas son como las acciones preguntas y acciones que muy rápido en ese momento podemos hacer para regresar como a ese estado tal vez de más control, ¿no? Porque lo que queremos es como sentirnos en control, pero lo único que estamos haciendo es reduciendo como ese nivel de intensidad y empezar a notar que realmente estamos bien. Qué interesante lo que comentas, porque la ansiedad es eso, empieza con un pensamiento donde este pensamiento se puede volver repetitivo y retroalimenta otros pensamientos que van en cadena. Es este overthinking, ¿no? Ajá, Y además si sí. tienes una personalidad de overthinker, resulta todavía como más, ¿no? Empiezas a hacerte un análisis ahí, boom, el cerebro explota, ¿no? Pero en el Claro. sentido de que es imparable, ¿no? Y todo esto lo describo para quienes aún no conocen la sintomatología y qué hay Ujú, detrás de la ansiedad, porque bueno, las causas pueden ser diferentes factores, sin duda, pero cuando ya entraste en ese, yo le llamaría bucle, ¿no? O sea, de pensamiento, 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 o ujú, cadenas de pensamientos sí, futuristas, es cuando dices, "Ah, ¿what? ¿Qué hago? ¿No? O sí, sea, totalmente. ¿qué sigo? O sea, ¿qué sigo? ¿Qué hago? O sea, ¿dónde está eso que me va a llevar a la calma otra vez? Mm, Y mi pregunta para ti es, ¿cómo le hago? O sea, quienes nos ujú. escuchan, ¿cómo le hacemos? O sea, con lo que estamos sintiendo, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, algo muy importante, primero es, digo, yo sé que a lo mejor en estos últimos años se ha visto más como esa apertura hacia nuestras emociones, pero sí creo que es importante empezar también como digo, y para quienes a lo mejor no lo han hecho y para quienes ya lo están haciendo, que lo sigan haciendo, pero ser como muy amables con nosotros, ¿no? O sea, yo entiendo que vivimos o fuimos educados con cierto nivel de exigencia para cumplir con ciertas expectativas, ciertos roles, etcétera, pero ahí sí necesitamos ser como muy cuidadosos y parte de ese autocuidado es aprender de alguna manera, respetar esas emociones y aprender de ellas, ¿no? A ser muy amables. Entonces, si gustas, digo, en este momento, si cualquiera de las personas siente ansiedad, este es un ejercicio que podemos incluso hacer ahorita para en ese momento complicado, porque puede ser que estés en tu trabajo, puede ser que estés en tu auto, puede ser que estés en tu casa y sientas esa emoción, esas sensaciones. Entonces, quiero que hagan algo conmigo, algo muy breve. Vamos a cerrar los ojos si es que pueden, si van manejando, no lo hagan. Escuchan su episodio después y hacen el ejercicio, pero cierren los ojos, vamos a soltar la mandíbula. A través de nuestra respiración vamos a comenzar a relajar los hombros y vamos a poner una mano en nuestro pecho. Vamos a respirar profundamente
Y vamos a inhalar en 4 tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Y exhalamos lento nuevamente en 4. Uno, dos, tres, cuatro. Seguimos respirando, cada quien a su propio ritmo. Y vamos a sentir nuestro cuerpo sin tratar de eliminar eso que estamos sintiendo, en este caso la ansiedad. Y solo vamos a observarla. Una de las formas más rápidas para cambiar nuestro estado emocional es cambiar nuestra fisiología. Entonces, si sentimos que estamos atrapados en nuestra mente, que la ansiedad nos está controlando, a lo mejor si empezamos a tomar el control de nuestro cuerpo, podemos recuperar ese poder. Lo único que tenemos que hacer es quedarnos aquí un momento, estar con nosotros, tratar de identificar qué estoy sintiendo, ver si algo necesita mi atención. Y a lo mejor las respuestas no vienen inmediatamente a nuestra cabeza. Si no es así, simplemente seguimos respirando. Les damos las gracias a nuestro cuerpo por todas estas señales. Le hacemos saber que estamos aquí para él y en todo momento. Tomamos una respiración profunda y cuando estén listos pueden levantar su mirada, abrir sus ojos, volver a notar en dónde estamos. Y ese es un ejercicio muy, muy chiquito, pero que podemos hacer como para regresar a donde estamos y empezar a estar presentes con lo que estamos sintiendo. ¿Cómo te sentiste, Leslie? También vi que lo En, hiciste. en paz, me sentí en paz, Mm. porque de verdad que fue cortita el ejercicio, pero qué sencillo. O sea, bueno, vamos por qué sentí, porque si no me va a poner a analizar lo demás. ¿Qué sentí? Me sentí en paz, me sentí Ok. en calma, me sentí, dejé de pensar a todo lo que tengo que hacer. O Mm. sea, sentí como el flow, ¿no? Ujú. Y cuando abrí los ojos me di cuenta nuevamente que estamos aquí en la grabación, ¿no? O sea, ahora, este ejercicio es maravilloso porque fueron 3 minutos, Sí, es ¿no? correcto. Así Digo, no, es. no estaba contando el tiempo, estaba meditando, pero fue Sí, sencillo, o sea, fue rápido. Y ahí está la sí. prueba de que no hay pretexto para tener, o sea, herramientas tan prácticas y volver a la calma, ¿no? Ujú. Sí, y a lo mejor estamos, no sé, si estamos en el trabajo y estamos en una reunión como me sucedió a mí en su momento, lo puedes hacer estando en la reunión. O sea, estoy respirando, empiezo a notar mi respiración, empiezo a escuchar con presencia, empiezo a notar cómo me siento con lo que estoy escuchando, por ejemplo, cómo está mi cuerpo en la silla, en el escritorio, ¿no? Como toda esta parte de la presencia. Y eso no te roba tampoco la atención de donde estás, seguramente. Entonces, si tienes la oportunidad, inclusive puedes pararte después de hacer el ejercicio, moverte un poco, caminar. Si tienes algo, no sé, cerca al aire libre, mucho mejor, ¿no? O sea, siempre el pasar por un parque, ir a la naturaleza, convivir incluso con nuestras mascotas es como, híjole, súper sanador. Y si sentimos que la ansiedad nos está acelerando, entonces lo que necesitamos es crear esa profundidad. Y con la respiración podemos crear un cambio muy, muy, muy grande. Entonces, siempre hacernos saber a nosotros que estamos aquí para nosotros, que eso es muy, muy importante.
Y bueno, aquí me voy a salir un poquito de todo esto que platicamos de la respiración, pero ¿qué tanto aconsejas em, atravesarla? O atravesarla de otra Mm, manera, ¿no? Porque a veces la ansiedad te supera, lo digo por mm. experiencia, porque Sí, sí. yo soy llorona, ¿no? Y hay gente que, o sea, a través del llanto libera la emoción y no precisamente es Sí, tristeza, ¿no? Puede ser es también otra correcto. emoción que esté ahí detrás de... Porque las emociones están interconectadas unas con otras, ¿no? Entonces la ansiedad es muy particular, muy, muy particular. Sí, yo creo, digo, la respiración es una de tantas técnicas. Eh, es muy probable que al principio respirar no sea lo más sencillo. O sea, para muchas personas a veces es una de las cosas más complicadas, inclusive porque no tienes como esa capacidad ahorita de, no es lo que necesito en este momento, ¿no? La ansiedad a veces te pide otras formas. Estoy totalmente de acuerdo en, no se trata de controlarla, sino de navegarla y como tú dices, atravesarla, ¿no? De aprender de ella. Entonces, es muy probable que lloremos, necesitemos saltar, a lo mejor te puedes ir corriendo de manera, o sea, si tienes como esa oportunidad. A mí me llegó a pasar que corría porque sentía como ese rush de algo tengo que hacer con esto, ¿no? Ujú, En algún momento inclusive lo hice con el box, por ejemplo, no solo la ansiedad, pero el enojo también lo puedes sacar golpeando algo, obviamente no iba a golpear a una persona, entonces el box es perfecto, pero sí, o sea, efectivamente a veces podemos descargar las emociones con aquello que necesitemos. Hay personas, tengo una amiga que dibuja. Entonces, dibujando, ella atraviesa sus emociones. Obviamente, los dibujos son, a lo mejor las creaciones son distintas cada vez que siente una emoción, ¿no? Pero depende mucho, siento yo, de la persona y qué es lo que le está solicitando su cuerpo en ese momento. Entonces, a lo mejor una de las cosas más importantes es qué necesito. Más allá del chocolate, porque a lo mejor la primera respuesta va a ser el chocolate, realmente qué necesito, a lo mejor lo que necesitas es un abrazo, ¿no? Por ejemplo, y te lo puedes dar tú mismo. Y entonces yo sé que a lo mejor suena raro para algunas personas, para mí fue raro al inicio, pero darte un abrazo te calma. O hay ya ves cuando le haces a los bebés así como que los estás arrullando y es... ujú. mm. Ese sonido para nosotros es calmante. Ese Mm, sonido para nosotros, precisamente por de donde venimos, ujú, viene como esa sensación de calma, todo nuestro sistema nervioso empieza como, ok, vamos a equilibrarnos, ¿no? ujú, E inclusive en YouTube pueden encontrar estos sonidos. Entonces, todo eso nos ayuda. Hay múltiples herramientas. ujú, Entonces, sí creo que cada quien ujú. puede encontrar lo que necesite para sí mismo y en algún momento podrá hacer la respiración, en otro momento puede hacer otra cosa. Ok, entonces aquí estamos hablando un poco de autoconocimiento. Sí, totalmente. O sea, es... Porque, ujú, ajá, porque la ansiedad al final es como esa señal. ujú, Y va a ser muy distinto para ti, como lo va a ser para mí, como lo va a ser para la persona que nos está escuchando, ¿no? ujú, Entonces, sí es muy importante que podamos identificar para nosotros qué es lo que la ansiedad nos está diciendo. Podemos partir de lo genérico, de lo que conocemos de los estudios, podemos utilizar todas estas herramientas, la conciencia corporal, la respiración, que es lo que comentábamos, hacer movimiento consciente, por ejemplo, y crear estos, digamos, estos cambios de perspectivas, teniendo un montón de herramientas, pero al final del día siempre va a ser muy personal, ¿sabes? sí, claro. O sea, entonces es de primero paso uno para rebotar, ¿no? Conclusiones. Paso Ideas, uno, ajá, ideas, conócete. Pregúntate qué totalmente, necesitas. Y de sí, ahí entonces elige la herramienta que mejor vaya contigo. claro. Ok.
Ay, Isa, de verdad es que no quisiera que el tiempo pasara, porque pasa muy rápido hablando de estos temas, pero estamos llegando casi Sí, al final de este sí. episodio. Entonces me encantaría que para que esto quedara un poquito más concreto, Ujú, eh, que nos dijeras, si tú tuvieras una cajita de mm, herramientas, y en esa cajita le cupieran tres herramientas que desde tu perspectiva son las más eficaces para mm, poder gestionar un momento de ansiedad. ¿Cuáles serían esas herramientas de todas las que nos platicaste? Porque hablaste de varias y que ujú, pueden ser prácticas para una situación de emergencia. mm. Yo creo que sin duda la primera vendría siendo justo el ser consciente de nuestro cuerpo. O sea, el que nos podamos dar cuenta de cómo nos sentimos y aprender a escuchar esas señales siempre va a ser el primer paso. Y sí, y aunque no lo veas como una herramienta, así como de voy a hacer algo, porque a veces no necesitas hacer algo, sino ser únicamente. Antes de pasar a la parte práctica de hacer, necesitas tener conciencia de qué estás sintiendo, porque cuando tienes conciencia de lo que estás sintiendo, tienes ese, digamos, ese campo para responder en lugar de reaccionar. Entonces, si estás en una junta y quien está sintiendo la presión, la ansiedad, etcétera, en lugar de dar una respuesta a lo mejor agresiva a las personas en tu entorno, sabes que no es de afuera y es tuyo. Mm, ujú, Entonces, vas a tomar una decisión muy distinta. Eso por ujú, un lado. Posterior a ello, yo sí sería de mover el cuerpo, mm, de bailar, de ayudarte como a liberar esa energía. Yo sé que a veces hacemos ejercicio por costumbre, pero ujú. cuando lo haces conscientemente y un ejercicio que te haga ser consciente de tu cuerpo, eso te permite también soltar esas emociones y la ansiedad es una de ellas. Entonces, si puedes bailar, saltar, moverte en donde estés. Nadar. Ajá, sí, obviamente. Es que, bueno, tienen que Hay que saber que ese hacerlo. y yo compartimos este gusto, ¿eh? Las dos Sí, nos gusta nadar y creo que nadar es sí, magnífico porque sí, conectas sí, cuerpo con mente, porque entras en estado de flow sí. así de inmediato. Es un ejercicio completísimo. O sea, bueno, te dejo, Isa, porque si no aquí yo voy a promover la natación. ¿Cuál No, es la pero otra sí, o sea, herramienta? Ajá. justo eso. Y la otra eh, sería una mezcla, bueno, yo creo que en primera instancia la respiración. O sea, la respiración siempre nos va a ayudar porque al hacer una respiración profunda, consciente, vamos a poder activar esa parte de nosotros que nos baja a un estado de paz y de presencia, obviamente. Entonces, esas serían como mis tres, como primeras a elegir en todo un kit de herramientas, ¿no? Ok, entonces ahí las tienen tres herramientas valiosas, fáciles de aplicar. Salirse a caminar es muy, muy práctico cuando estás de Godín, ¿no? Sí. Buscarte un momento, un espacio en soledad, caminar en una sala. No tienes que irte al bosque de Chapultepec, o sea, a lo mejor es eso, es simplemente mover el cuerpo, moverte. Ujú. Isa, gracias por todas estas herramientas, son valiosísimas. Para quienes, o sea, no las escucharon todas, era moverse, respirar y finalmente, ¿cuál era la tercera? El tener Tener conciencia, conciencia, prácticamente es, ajá, prácticamente es autoconocimiento. Sí. autoconocimiento. Y para ello sería terapia, ¿no? Una de las principales, sí, o sea, 100%. Generalmente hay como diferentes niveles, hay diferentes opciones de terapia, incluso ya cuando puedes realmente trabajar esto, te van a recomendar muchas más otras opciones. Si es algo como muy, digámoslo ya, tal vez clínico, hay otras opciones incluso distintas. Entonces, sí, lo primero sería a lo mejor tener como esa sesión terapéutica y tratar de identificar en dónde estás parado. Ujú, ujú. Sí, yo soy pro terapia, yo sí recomiendo terapia. Sí, claro.
pero bueno, no está el acceso de todas las personas, no todos Es quieren correcto. tomarla, ¿no? Entonces hay otras formas de autoconocerse y sobre todo de autogestionarse, ¿no? En estos casos de la Claro. ansiedad. Isa, llegamos al momento de la despedida. Quiero agradecerte que compartas todo esto con nosotras y nosotros y nosotres. ¿Podrías decirnos cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar tu proyecto? Mm. Y si quieren a lo mejor agendar un acompañamiento contigo, ¿dónde estás? Claro, como bien mencionabas al inicio, hicimos ahí todo un rediseño. Este año cambiamos muchas cosas. Entonces, en mis redes me encuentras como isabelhuerta.qcx. Ya descubrirán ahí por qué, QCX. Entonces, vayan para allá. Y pues también como parte de este episodio, me gustaría comentarles que tengo un regalo para ustedes, para toda tu audiencia, Leslie. Y es un workbook interactivo, una guía prácticamente para reprogramar la ansiedad. Incluye preguntas de autoexploración, ejercicios somáticos, técnicas prácticas basadas también en este tema de la neurociencia para empezar a cambiar esa relación que tenemos con la ansiedad. Entonces, Leli va a tener la liga, obviamente. Gracias. Pero sí, pero también pueden ir a mis redes, me dejan la palabra ansiedad y pues ahí obtendrán su obsequio. El obsequio. Cuéntanos del podcast. El podcast, sí, claro, porque para quienes no saben, también tengo un podcast, se llama Poderosamente Tú, también sufrió un rediseño, entonces lo encuentran en todas las plataformas favoritas que tienen, así que en cuanto terminen de escuchar este, pueden ir para allá también. Y tenemos los últimos episodios para que vayan descubriendo un poco más también de ustedes. Gracias, Isa, porque Poderosamente tú además contiene los episodios del proyecto Medita Mindful, que también son Es muy correcto. valiosos. Y ahí pueden encontrar cómo nació Poderosamente tú, su Ujú. evolución y ahora, pues bueno, con todo el nuevo contenido que está por llegar. Así es. Sí, pueden, incluso nada más ahí recordando, tenemos un episodio justo para hacer las paces con la ansiedad. Mm, Entonces, igual también se lo dejo aquí a Leslie para que lo pongan en su descripción y puedan ir para allá para escucharlo. Ese creo yo lo pueden descargar y les va a ser muy, muy útil. También no dura mucho tiempo. Gracias, Isa. Gracias por toda esta información de valor. Ya lo saben, escuchen Poderosamente tú en Spotify o en su canal de podcast preferido. Hemos llegado al final. ¿Isa, algo más que quieras agregar? Pues la verdad, muchas gracias. Gracias por escucharnos, gracias a tu audiencia. Gracias por este espacio, porque la verdad es que creo que todo esto siempre suma, ¿no? Suma y cada vez necesitamos más de esto. Pese a que pareciera que hay mucha información, creo que siempre llegamos a las personas correctas. Entonces, muchas gracias, Leslie. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ay, al contrario, Isa, eres una de esas personas que ha llegado en el momento correcto. Así que gracias a todos por escucharnos. Los invito a que revisen toda la información que Isa nos compartió en la descripción de este episodio. Y solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima.